Nos convencimos de que la historia de la humanidad es un camino directo y brillante desde el salvajismo primitivo hasta el progreso moderno. La Tierra profunda, sin embargo, oculta una verdad sumamente incómoda bajo sus capas de roca. Mineros y arqueólogos descubren constantemente objetos que destruyen por completo la imagen oficial de nuestro mundo. Computadoras mecánicas sumamente complejas, reactores nucleares estables y modelos aerodinámicos de aviones existieron aquí millones de años antes de nuestra llegada. Estas piezas desenterradas prueban un hecho verdaderamente aterrador para nuestra especie. No estamos inventando absolutamente nada nuevo. Solamente encontramos los restos destrozados de la tecnología superior de aquellos que vivieron aquí mucho tiempo antes. Quizás fueron precisamente estas mismas tecnologías avanzadas las que destruyeron a los antiguos dueños absolutos del planeta, dejándonos solamente piezas oxidadas y fragmentos incomprensibles como una advertencia silenciosa. Caminamos todos los días sobre las ruinas de imperios inmensos y olvidados sin siquiera sospechar que la civilización es mortal. Somos prisioneros de una arrogancia ciega, creyendo ser la cima suprema de la evolución terrenal. Pero el suelo bajo nuestros pies guarda cajas negras de mundos que ya perecieron en el fuego y el silencio eterno. Bienvenidos a Secretos de las Estrellas. Soy su guía en este viaje hacia las sombras del pasado. Si desean seguir descubriendo estas profundas anomalías históricas junto a nosotros, consideren suscribirse a este espacio y activar la campana de notificaciones para que la historia oculta llegue siempre a sus manos. El año de 1972 marcó un punto de inflexión absoluto en los laboratorios de física nuclear en Francia. Varios científicos realizaban análisis rutinarios del mineral de uranio extraído de la mina de Oklo, ubicada en la nación africana de Gabón. El objetivo era abastecer las centrales nucleares modernas, pero los instrumentos arrojaron un dato que desafiaba las leyes de la física conocidas hasta ese momento. Al mineral le faltaba una cantidad crítica y alarmante del isótopo uranio 235. Este componente específico posee una proporción matemática idéntica en cualquier rincón del planeta, desde los desiertos más remotos hasta los meteoritos que caen del espacio exterior. La única explicación física viable para esta ausencia era que el combustible ya había sido utilizado y consumido por completo en el pasado remoto. Los análisis geológicos posteriores confirmaron una realidad que la ciencia oficial intentó asimilar con profunda incomodidad. Hace exactamente 2.000 millones de años, en ese preciso lugar de la selva africana, operó una instalación de energía atómica a gran escala. Las investigaciones científicas identificaron un total de 16 reactores nucleares distribuidos a lo largo del yacimiento de uranio. Estas estructuras no operaron de forma caótica ni destructiva, sino que mantuvieron una actividad perfectamente estable y controlada durante un período estimado de 500.000 años. La comunidad científica acuñó de inmediato el término de reactor nuclear natural para intentar calmar el debate público. Según esta teoría, el agua subterránea se filtró por accidente entre el uranio, funcionando como un moderador espontáneo para iniciar la reacción en cadena. Sin embargo, los físicos e ingenieros nucleares más destacados miran este veredicto con un escepticismo justificado. Provocar y sostener una reacción nuclear controlada exige condiciones de pureza milimétrica, moderadores térmicos sumamente sofisticados y una geometría absolutamente perfecta del núcleo activo. La naturaleza no construye centrales nucleares por mera casualidad geológica. El misterio se vuelve aún más impenetrable cuando se examina la gestión de los desechos radiactivos de este complejo. Los elementos letales resultantes de la fisión jamás se dispersaron por el medio ambiente ni contaminaron el ecosistema circundante. Al contrario, fueron encapsulados en compartimentos subterráneos especiales mediante una técnica avanzada de vitrificación, un procedimiento tecnológico que la humanidad moderna comenzó a dominar hace apenas unas pocas décadas. La presencia innegable de rastros de xenón y neodimio ratifica que el proceso de fisión ocurrió con una precisión de diseño magistral. Hace 2.000 millones de años, la vida terrestre consistía teóricamente en bacterias primitivas y organismos unicelulares. La potencia de esta central alcanzaba cientos de kilovatios de energía pura. La paradoja se consolida de forma permanente en la penumbra de la historia humana.
Alguien encendió un faro industrial titánico en un planeta completamente vacío. Aquellos ingenieros desconocidos dominaban conocimientos físicos que superan nuestra comprensión actual, dejando atrás un testimonio imperturbable que desmantela el relato lineal de nuestra evolución y nos sitúa ante un espejo de absoluto misterio sobre el verdadero origen de la tecnología en la Tierra. Las aguas turbulentas que rodean la pequeña isla de Anticitera resguardaron en su abismo un secreto metalúrgico que desafía por completo los anales de la arqueología clásica. Un grupo de buzos griegos, forzados a buscar refugio debido a una tormenta devastadora, descendió a 60 metros de profundidad donde yacían los restos mudos de un antiguo naufragio romano. Entre estatuas de mármol destrozadas y monedas de oro dispersas, descansaba un bloque amorfo de bronce oxidado. Aquella pieza maciza, cubierta por densas incrustaciones calcáreas acumuladas durante siglos, parecía insignificante hasta que los restauradores del Museo de Atenas retiraron la costra mineral. El asombro absoluto se apoderó de los investigadores al descubrir un entramado mecánico de una sofisticación tecnológica inimaginable para la antigüedad. Bautizado como el mecanismo de Anticitera, este artefacto cuenta con más de 2000 años de antigüedad, pero su diseño interno emana una complejidad que estremece la lógica histórica tradicional. Se trata del primer ordenador analógico de la humanidad, compuesto por 37 engranajes de bronce fabricados de forma meticulosa. Estas piezas dentadas daban movimiento a múltiples agujas distribuidas en paneles frontales y posteriores, calculando con una precisión matemática asombrosa los movimientos del Sol, las fases exactas de la Luna y la trayectoria de los 5 planetas conocidos entonces, contemplando incluso las órbitas elípticas y los años bisiestos. El verdadero enigma no radica únicamente en el profundo saber astronómico de los antiguos griegos, sino en la manufactura de los componentes. Los engranajes diferenciales microscópicos con este nivel de tolerancia técnica solo aparecieron oficialmente en Europa durante el siglo XV. La brecha de conocimiento abarca casi 2 milenios. Para trazar y cortar tales piezas de metal se requiere de matemáticas avanzadas y maquinaria de alta precisión, pues el trabajo manual con herramientas rudimentarias jamás habría alcanzado un acoplamiento tan simétrico. Las inscripciones ocultas desveladas mediante tomografía de rayos X revelaron lo que parece ser un manual de operación sumamente detallado. No obstante, diversas teorías sugieren que el aparato no era un simple calendario astronómico, sino un temporizador de cuenta atrás diseñado para predecir cataclismos globales causados por alineaciones planetarias y perturbaciones gravitacionales capaces de fracturar la corteza terrestre. Quizás aquel navío no naufragó por causas climáticas fortuitas, sino que fue hundido deliberadamente para sepultar este peligroso conocimiento en el fondo del océano. Un trozo de roca caliza ordinaria recogido de manera puramente fortuita en las cercanías de la localidad de Londres, en el estado de Texas, contenía en su interior una de las contradicciones cronológicas más absolutas de la historia geológica moderna. Al fracturar la piedra texturizada, quedó expuesto un martillo de hierro de manufactura impecable, con su mango de madera parcialmente petrificada, firmemente soldado a la matriz mineral circundante. Los estudios estratigráficos determinaron que la roca hospedadora se consolidó durante el período Cretácico inferior, una era situada hace más de 100 millones de años, un tiempo remoto donde los colosales dinosaurios dominaban los ecosistemas terrestres y la humanidad ni siquiera figuraba en los planes de la evolución biológica. El posterior análisis de laboratorio de la cabeza metálica profundizó este enigma de manera irreversible para los investigadores. La aleación presenta una pureza de hierro que alcanza el 97%, complementada con sutiles proporciones de cloro y azufre, una firma química que no se manifiesta de forma espontánea en los yacimientos minerales nativos de nuestro planeta. Asimismo, la ausencia total de carbono confiere a esta estructura una resistencia estructural y una flexibilidad simultáneas que la metalurgia contemporánea no logra emular con facilidad sin procesos de fundición sumamente sofisticados. Lo más desconcertante para la comunidad científica es que, tras décadas de permanecer expuesto al oxígeno de la atmósfera actual, el metal no exhibe la menor huella de corrosión o degradación.
El veredicto académico convencional insiste en clasificar el hallazgo como una simple herramienta de trabajo del siglo XIX, atrapada por un proceso rápido de disolución y posterior solidificación de minerales disueltos. No obstante, la cohesión a nivel molecular lograda entre el hierro fundido y la masa rocosa insinúa una cronología mucho más profunda. Este objeto desafía las teorías lineales del progreso humano, obligando a contemplar la existencia de inteligencia tecnológica conviviendo con la fauna prehistórica, ya sea como el descuido de un explorador temporal o como el único testigo mudo de un ciclo civilizatorio completamente borrado por el tiempo. Las tumbas precolombinas de las culturas Quimbaya y Tolima, en territorio colombiano, resguardaban pequeñas estatuillas de oro cuya morfología desata intensos debates entre la arqueología convencional y la ingeniería aeronáutica. Clasificadas inicialmente por los investigadores como representaciones estilizadas de insectos o peces voladores, estas fascinantes piezas de más de 1000 años de antigüedad revelan características geométricas que resultan por completo ajenas al mundo biológico conocido. Las aves de la naturaleza carecen de un estabilizador vertical en la cola y los insectos no poseen alas fijadas en la parte inferior de la estructura, configurando en su lugar un diseño aerodinámico que guarda una similitud asombrosa con los cazas de reacción modernos o los transbordadores espaciales de nuestra época. La hipótesis de que estas figuras poseían propiedades de vuelo reales fue sometida a una prueba científica rigurosa en el año de 1996. Dos destacados expertos en aeromodelismo procedentes de Alemania construyeron réplicas exactas a gran escala, equipadas con motores térmicos y sistemas avanzados de radiocontrol. El resultado del experimento modificó de una manera radical las perspectivas arqueológicas previas, pues las estructuras doradas volaron de forma impecable, demostrando una excelente capacidad de planeo y estabilidad en maniobras complejas, con perfiles de ala delta optimizados para velocidades supersónicas que difícilmente podrían surgir de la mera observación de la fauna de la selva tropical americana. Este fenómeno sugiere una vinculación geográfica directa con las colosales líneas de Nazca en el vecino Perú, donde inmensos trazos geométricos modifican las cimas de las montañas por kilómetros, asemejándose a pistas de aterrizaje destinadas a naves procedentes del firmamento exterior. El origen de estos objetos de oro apunta hacia la manifestación de un auténtico culto al cargamento primitivo, donde los habitantes antiguos de la región intentaron reproducir en metal precioso a las deidades tecnológicas que surcaban los cielos con un estruendo de fuego y truenos. Aquellas máquinas desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar rastro de su paradero actual, legando únicamente réplicas artesanales que continúan desafiando las explicaciones académicas sobre el verdadero y misterioso desarrollo de la aviación en la más remota antigüedad. La escarpada silueta del monte Baigong, erguida con una geometría que evoca la perfección de una pirámide de 60 metros de altura en la desértica provincia china de Qinghai, custodia un laberinto subterráneo que los habitantes locales evitan con profundo temor reverencial. El verdadero enigma no yace en la peculiar fisonomía exterior de la cumbre, sino en las entrañas de sus cavernas de roca sólida, donde los investigadores descubrieron una red monumental de cientos de tuberías de hierro firmemente incrustadas en la piedra. Estos conductos huecos atraviesan la montaña profunda y se extienden de manera sistemática hasta sumergirse en el lecho del cercano lago salado de Tozón, variando sus dimensiones desde el grosor de una aguja minúscula hasta alcanzar el medio metro de diámetro. Los resultados de los análisis químicos efectuados en los laboratorios de geología de Pekín desataron una oleada de perplejidad en la comunidad científica al determinar que la antigüedad de estas estructuras metálicas se remonta a 150.000 años en el pasado. Durante aquella época geológica remota, los ancestros humanos ni siquiera dominaban el control del fuego y habitaban en cavernas húmedas, desprovistos de cualquier noción de ingeniería metalúrgica.
La composición del material revela un 30% de óxido de hierro junto con cantidades significativas de dióxido de silicio y óxido de calcio, pero el dato más perturbador radica en un 8% de elementos químicos que la ciencia moderna ha sido incapaz de identificar, sugiriendo un origen ajeno a los patrones terrestres conocidos. La perfecta disposición de estos elementos huecos apunta hacia el diseño de un sofisticado complejo industrial ideado para el intercambio masivo de fluidos, actuando potencialmente como un gigantesco sistema de refrigeración líquida para un reactor de inmensa potencia que permanece sepultado en el corazón mismo de la roca. El entorno geológico carece por completo de los desechos orgánicos, escorias o herramientas habituales que suelen dejar los asentamientos humanos, reforzando la hipótesis de una instalación tecnológica completamente automatizada y autónoma. Los destellos luminosos de tonalidades extrañas que los lugareños observan flotar de manera recurrente sobre la superficie del lago durante las noches cerradas alimentan la sospecha de que este antiguo mecanismo subterráneo continúa operativo en un estado de letargo latente, bombeando agua en absoluto silencio para enfriar un enigma que aún duerme en la penumbra de la montaña. Esta colosal maquinaria del pasado remoto continúa desafiando el devenir del tiempo humano. El desierto de Saqqara custodió en la tumba del príncipe Sabu, perteneciente a la primera dinastía de hace 5000 años, un artefacto que dejó perpleja a la egiptología clásica. Entre vasijas de barro y cuchillos de piedra apareció un disco de esquisto metasiltoso de 61 centímetros de diámetro. Este mineral es una roca metamórfica extremadamente frágil y propensa a descascararse, lo que vuelve casi imposible su tallado sin provocar una fractura fatal. Sin embargo, esta pieza presenta la geometría perfecta de un volante moderno o una hélice de 3 palas curvadas concéntricamente hacia un eje central perforado. Las paredes de este objeto son tan delgadas que la luz del sol las atraviesa. La arqueología tradicional cataloga apresuradamente esta estructura como un contenedor de incienso o una lámpara ritual. No obstante, los ingenieros mecánicos rechazan rotundamente tal afirmación debido a las perfectas propiedades aerodinámicas del diseño. Al girar sobre su propio eje, las palas impulsan con enorme fuerza el flujo de aire hacia el centro, imitando de forma idéntica los componentes de una turbina hidráulica contemporánea o una bomba de succión de alta velocidad. La imposibilidad de fabricar semejante pieza con cinceles de piedra o cobre sugiere la aplicación de un mecanizado de alta revolución completamente desconocido en el antiguo Egipto, donde teóricamente ni siquiera se había inventado la rueda. Textos herméticos antiguos mencionan que los sumos sacerdotes dominaban una tecnología prohibida de levitación acústica utilizando vibraciones de alta frecuencia para elevar bloques de piedra de varias toneladas. El disco de Sabu podría constituir el componente de un generador de resonancia que alteraba la gravedad circundante. La extrema precisión requerida para su funcionamiento explica por qué fue enterrado con la realeza, protegiendo un motor capaz de hacer flotar monumentos. Los sótanos del Museo de Irak custodiaron un jarrón de la época de Partia que revoluciona el saber energético. El investigador Wilhelm König desenterró este recipiente hermético, cuyo interior ocultaba un cilindro de cobre y una varilla de hierro completamente aislados. Esta disposición mecánica coincide con una pila galvánica. Al verter un líquido conductor como el vinagre, el aparato producía una tensión eléctrica de 1,5 voltios. El objeto demuestra que la electricidad se manejaba 18 siglos antes de Alessandro Volta. Aunque la versión arqueológica oficial afirma que servía para almacenar manuscritos, la severa degradación por componentes ácidos descubierta en su interior invalida tal suposición. Es altamente probable que los antiguos alquimistas emplearan esta fuerza para el chapado de metales o para encender bombillas primitivas en los santuarios de Dendera. La ausencia de hollín en los techos de las criptas egipcias sugiere el uso de una iluminación artificial limpia.
De este modo, pequeños artefactos de arcilla y metal desafían la cronología del desarrollo técnico humano, planteando un escenario donde la luz brillaba en un pasado que consideramos erróneamente sumido en la más absoluta oscuridad cultural, dejando interrogantes abiertos sobre quién transfirió verdaderamente esos asombrosos conocimientos a las civilizaciones antiguas. Las capas profundas de pirofilita en las minas de Sudáfrica, cerca de la ciudad de Klerksdorp, expulsan de forma constante unas misteriosas esferas metálicas que desafían por completo los límites establecidos del tiempo geológico. Estos singulares objetos poseen un diámetro variable y exhiben 3 ranuras paralelas perfectamente grabadas alrededor de su línea ecuatorial. El estrato rocoso donde descansaban sólidamente estas estructuras se consolidó hace aproximadamente 3.000 millones de años, una época remota donde la vida terrestre apenas emergía en forma de algas unicelulares primitivas, descartando cualquier posibilidad de manufactura humana conocida. La aleación de estos misteriosos objetos consiste en una combinación artificial de níquel y acero que no se encuentra de manera natural en la corteza terrestre con ese nivel de pureza. Su capa exterior muestra una dureza tan extrema que resulta totalmente inmune a los rayones provocados por herramientas de acero afiladas. El enigma cobró una dimensión mucho más desconcertante cuando el personal del museo local observó que las piezas guardadas bajo vitrinas de vidrio comenzaron a girar de manera autónoma sobre su propio eje, completando una vuelta exacta cada 128 días en un movimiento perpetuo y silencioso. Diversos estudios sugieren que el equilibrio de estos artefactos es tan absoluto que su fabricación original solo habría sido posible en condiciones de gravedad cero. Esta simetría milimétrica alimenta complejas teorías sobre un origen exógeno, donde una inteligencia avanzada sembró estas esferas como portadores de información o discos de almacenamiento eterno destinados a sobrevivir al movimiento de los continentes, esperando pacientemente el momento del retorno definitivo de sus creadores. El rastro de estos artefactos singulares confirma una realidad inquietante. Las civilizaciones son mortales y pueden desaparecer en un instante, dejando atrás únicamente chatarra tecnológica y rocas extrañas. Jugamos con estos vestigios como niños que encuentran un arma cargada sin comprender su verdadero propósito, pero intuyendo una amenaza ancestral. Ante tales evidencias, resulta inevitable cuestionar el destino de nuestra propia época. ¿Qué quedará de nuestra sociedad dentro de 1.000.000 de años? Quizás solo botellas de plástico, sarcófagos de hormigón radiactivo o el vacío absoluto del olvido profundo. El tiempo borra de manera sistemática toda huella y la humanidad camina en la fila hacia la amnesia eterna del cosmos. Si este viaje por los enigmas del pasado ha despertado su curiosidad, les invitamos a formar parte activa de nuestra comunidad en Secretos de las Estrellas. Pueden suscribirse al canal para no perderse los próximos relatos, compartir este contenido en sus redes sociales y difundirlo entre sus amigos y seres queridos para expandir el debate. Su perspectiva es fundamental para nosotros, por lo que les animamos a dejar sus opiniones personales en la sección de comentarios. Leemos atentamente cada una de sus reflexiones sobre el misterioso destino de nuestro planeta.